Bueno, vamos a seguir con el tema de radar. Bueno, en este caso vamos a hablar sobre lo que es la señal de radar o de microondas y cómo esta señal interactúa con los distintos tipos de coberturas de la superficie para que esa información después nosotros podamos interpretar lo que vemos en las imágenes, ¿no? O sea que tenemos que conocer bien estas interacciones para poder interpretar nuestras imágenes. Entonces, ¿cómo es la radiación electromagnética? Esto sabemos que hay dos teorías, la ondulatoria, que concibe a la radiación electromagnética como una ondulatorio, y la teoría cuántica, en donde la radiación electromagnética es concebida como una sucesión de unidades discretas de energía, fotones o cuantos, con masa igual a 0. Según la teoría ondulatoria, la radiación electromagnética se transmite de un lugar a otro siguiendo un modelo armónico y continuo a la velocidad de la luz y con dos campos de fuerzas ortogonales, campo eléctrico y campo magnético. Entonces, los atributos principales de la onda electromagnética son longitud de onda y frecuencia, que se relacionan a través de la velocidad de la luz. Entonces, la velocidad de la luz va a ser igual a longitud de onda por frecuencia. Velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, ¿qué pasa? Longitud de onda y frecuencia están inversamente relacionados. Cuando tenemos longitudes de onda largas, la frecuencia es baja. Cuando tenemos longitudes de onda corta, la frecuencia es alta, y cuando tenemos longitudes de onda intermedia, la frecuencia es intermedia. Pasamos ahora, todo esto tiene una explicación, pasamos a la teoría cuántica, que nos dice que la cantidad de energía transportada por un fotón depende de su frecuencia, que recuerda en inversa la longitud de onda. Entonces, la energía radiante de un fotón es igual a la constante de Planck por la frecuencia, que es lo mismo que decir, es igual a la constante de Planck sobre la longitud de onda. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que a mayor longitud de onda o menor frecuencia, la cantidad de energía transportada por un fotón es menor. Y llegamos a esto, entonces, ¿cuál es la energía asociada a las distintas longitudes de onda? Esto sería nuestro espectro electromagnético. Las longitudes de onda corta, altas frecuencias, alta energía. Las longitudes de onda larga, baja frecuencia, baja energía. Por eso, la radiación en longitudes de onda largas es más difícil de detectar que la que proviene de longitudes de onda más corta. Es por eso que se requiere para la teledetección por radar de la emisión de un haz artificial, porque digamos, hay radiación de radar natural, pero bueno, nosotros necesitamos reforzar eso con la emisión de un haz artificial, para compensar que estas longitudes de onda largas tienen poca frecuencia y poca energía. Entonces, ¿cuáles son las frecuencias de las microondas y las bandas? Acá tenemos las bandas, K, K, KU, X, C, S, LP, algunas ya las estuvimos mencionando. Los rangos de frecuencias para cada una de estas bandas, o sea, los intervalos de cada una de estas bandas, los rangos de longitudes de onda para cada una de estas bandas, y cuáles son las aplicaciones. Entonces, fíjense, las más frecuentes para los radares formadores de imágenes son sobre todo la banda C,
y también la banda X y la banda L. Después las otras frecuencias tienen otras aplicaciones como altimetría, control de tráfico aéreo, de control o vigilancia de aeropuertos, tiempo, radares marinos, radares climáticos o meteorológicos también en banda C. Entonces, bueno, cada una de estas bandas tiene su rango de frecuencias y de longitudes de onda. Entonces, acá vemos la misma información de la que hablamos hoy, ordenada distinta y sintetizada, qué sensores tenemos en cada una de las bandas. En banda X, de los disponibles, Cosmo Skymed, el de la Agencia Espacial Europea, los TerraSAR X y Tandem X alemanes, el transbordador CIRCE y un avión del Centro Canadiense de Teledetección, que es el COMBAI. En banda C tenemos el transbordador CIRCE, los europeos ERS-1 y ERS-2, canadiense RadarSat 1 y 2, también el mismo avión canadiense y el europeo Envisat Azar. La banda S fue usada solo por los rusos, la banda L, el CISAT, los transbordadores CIRA, CIRB, CIRCE, los japoneses, HERS-1, a los PALSAR 1 y 2 y el SAOCOM argentino. Y bueno, la banda P está en un avión aeroportado de la NASA. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque tenemos longitudes de onda largas, bandas X, C y L. ¿Y por qué es importante? Porque a mayor longitud de onda, la posibilidad de penetrar a través de las nubes, de las precipitaciones o de capas de suelo seco o de hielo aumenta, o sea, la capacidad de penetración aumenta con la longitud de onda. Entonces, ¿eso por qué ocurre? Porque hay una relación entre la longitud de onda y el tamaño de las partículas. En particular, en lo que es la penetración de la señal en la atmósfera, a mayores longitudes de ondas, la atmósfera se vuelve más invisible, porque, digamos, la señal de radar deja de interactuar con las partículas. Sí pueden ser afectadas las ondas de radar por tormentas muy intensas y gran cantidad de lluvia que puedan dispersar la energía. Pero tenemos la ventaja de que podemos tener imágenes todo tiempo, aún en zonas ecuatoriales, tropicales, donde la cobertura nubosa puede llegar a ser permanente, en zonas polares también, donde los periodos de oscuridad son muy extensos. Entonces esta es una gran ventaja que ofrece el radar. Y además, esta capacidad de penetración aumenta en función de la longitud de onda y nos permite ver materiales de suelos secos y nieve. Fíjense, acá es un esquema que muestra la penetración de la banda X de 3 centímetros, la banda C de 5 y la banda L de 23. Entonces, fíjense, la banda X es muy superficial, la banda C penetra más e interactúa acá con material seco, y la banda L penetra mucho más, hasta puede llegar a conectarse con alguna otra interfase debajo de un suelo seco. Lo mismo ocurre cuando tenemos capas de nieve seca, aumenta la posibilidad de penetración de las ondas de radar. Y lo mismo con respecto al dosel de la vegetación. La banda X me da información de la copa de los árboles, la banda C, información del interior, y la banda L puede darme información incluso de los troncos y el suelo que esté por debajo. Entonces, bueno, muy esquemático. Pero acá vemos un ejemplo. Fíjense, estamos viendo, la imagen de arriba es una fotografía infrarrojo color del río Nilo en Sudán. Acá tenemos el curso del río,
acá tenemos afloramiento de roca desnuda, y acá tenemos un manto de arena. En la imagen de abajo, que es de estas imágenes que yo les decía que son muy lindas, a todo color, del transbordador Circe XAR, tenemos la combinación color de banda C, polarización HB en rojo, banda L, polarización HB en verde, y banda L, polarización HH en azul. Y fíjense que así vemos mayor riqueza de información en los afloramientos, vemos más contraste. También estamos viendo acá, fíjense, un paleocanal que está en la imagen de arriba cubierto por completo por la arena. Acá tenemos la posibilidad de observar por debajo de esta capa de arena, gracias a la penetración de la señal. Sobre todo, fíjense en el azul y el verde, que son donde pusimos la banda L. Entonces, este es uno de los ejemplos de penetración de la señal de radar, banda L en Sudán. Y acá tenemos también en la parte central de Egipto la presencia de un oasis, el oasis se llama Bir. Fíjense, esta es una imagen Landsat en composición color, acá tenemos el oasis, y acá lo que estamos viendo, una imagen del Circe XAR, o sea, todo radar también, banda L, HH en rojo, C, HH en verde y XBB en azul. Fíjense la gran cantidad de información que vemos litológica, a nivel texturas, vemos mucho más que lo que estamos viendo en esta imagen, donde lo que vemos es la cobertura arenosa. Bueno, entonces eso es importante, longitud de onda, penetración de la señal. Otro parámetro que tenemos que tener en cuenta, u otra variable, es la polarización, que se refiere a la orientación del vector del campo eléctrico de la señal. Entonces habíamos dicho que el radar puede emitir ondas polarizadas planas horizontales o polarizadas planas verticales, y recibir también en el mismo sentido, polarización horizontal o vertical. Entonces vamos a tener la posibilidad de obtener para una misma zona, 4 imágenes distintas que correspondan a distintas polarizaciones. Este es un ejemplo de RadarSat, del programa SOAR, que es de RadarSat 2, donde tenemos 4 imágenes, en realidad es una misma imagen, tomada con 4 polarizaciones distintas del sur de la provincia de Buenos Aires, donde tenemos campos de cultivo muy extensos y cuerpos salinos. Fíjense, cada imagen es una imagen distinta, es otra información. Polarización BB, HH, BH y HB. Incluso a nivel de la superficie del océano varía mucho lo que se ve en las polarizaciones cruzadas respecto a lo que se ve en la polarización paralela. Entonces podemos hablar de polarización simple cuando tenemos una sola opción, dual, 2 opciones, y cuádruple tenemos las 4 opciones. Otro elemento importante para tener en cuenta es lo que es la fase y la diferencia de fase. La fase de una onda indica la posición relativa de los puntos de la onda con respecto al origen. Entonces, acá tenemos una onda que tiene esta posición y tenemos otra onda que tiene esta otra posición. Entonces, ¿cuál es la diferencia de fase entre esta onda de arriba y esta onda de abajo? La diferencia de fase es la porción de longitud de onda que le falta a un tren de ondas para alcanzar al otro. O sea, fíjense, acá tenemos la cresta de esta onda en esta posición, y acá tenemos la cresta en esta posición. Este tramo acá es la diferencia de fase.
eso es importante tener en cuenta la diferencia de fase, no solo para los temas de interferometría, sino para entender un poco el ruido que tienen estas imágenes. Entonces, ¿qué pasa? La radiación de microondas emitida por los sensores de radar es una radiación coherente, porque es una radiación que se emite polarizada plana en una dirección y tiene una misma frecuencia o una misma longitud de onda. Entonces puede ocurrir que estas ondas interfieran entre sí, porque es como que comparten el mismo espacio, entre comillas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué ocurre? Se producen múltiples fenómenos de interferencia de ondas. La radiación sale del sensor de radar, o del sistema de radar, llega a la superficie terrestre. Ahí se redistribuye, o sea, hay múltiples reflexiones, se produce la retrodispersión, y todas esas ondas, que son ondas polarizadas planas, interfieren entre sí. El tema, todas estas ondas pueden interferir de diferentes formas. Puede haber una interferencia destructiva si las ondas están en oposición de fase. Por ejemplo, acá coincide el seno de una onda con la cresta de otra onda. Entonces, acá se produce la interferencia destructiva, fíjense. Entonces no hay señal. En el segundo caso hay una interferencia parcial. Las ondas están desfasadas, un rango de longitud de onda. Entonces esta sería la figura. La interferencia parcial provoca una suma de señales o una resta de señales parcial. Entonces, este es el resultado. Y la interferencia constructiva se produce cuando ambas ondas están en fase, fíjense, seno de la onda coincide con el seno de la onda, la cresta con la cresta, entonces acá la señal se suma. Esta es una interferencia constructiva que hace que la señal aumente. Entonces vamos a tener casos de interferencia destructiva, parcial y constructiva. Lo que nos va a dar un efecto en las imágenes, que lo vamos a ver como una especie de ruido. Esto es el ruido del moteado o speckle que se produce en las imágenes de radar gracias a la presencia de estas interferencias. Entonces van a ver píxeles para una zona homogénea, píxeles muy brillantes donde la radiación se sumó, píxeles oscuros donde la radiación se anuló, y grises intermedios donde la interferencia fue intermedia. Y esto es una diferencia más entre sensores pasivos y activos. Los sensores pasivos funcionan con la radiación solar, que es una fuente incoherente y no polarizada, mientras que los activos funcionan con una radiación coherente y polarizada, tanto el radar como el LIDAR. Entonces, en estos casos de sensores activos, se producen estos fenómenos de interferencia y este ruido en las imágenes. Entonces, se puede escribir este speckle o ruido de radar como un ruido multiplicativo. Es un coeficiente aleatorio, como un coeficiente aleatorio que multiplica a cada píxel de la imagen ideal. O sea, esta sería una imagen ideal sin ruido, el ruido multiplicativo, y este es el producto, la imagen con ruido. Hay un montón de métodos para suavizar el ruido de las imágenes del radar, pero este ruido es inherente a la señal. Entonces, depende para qué está bueno o no suavizar el ruido. Por ejemplo, si es para la interpretación visual, uno se acostumbra a filtrarlo mentalmente, no hace falta hacer ningún procedimiento para eliminar este efecto de sal y pimienta. Sí, para algunas operaciones matemáticas.
o aritméticas con las distintas bandas del radar. Bueno, eso es otro ejemplo de lo mismo. Entonces, ¿qué pasa cuando esta señal, esta radiación polarizada, plana, coherente, de longitud de onda larga, baja frecuencia, llega a la superficie terrestre? ¿Cómo interactúa con ella y cómo interpretamos nosotros esas imágenes que obtenemos como resultado? Entonces, ¿qué elementos tenemos que tener en cuenta? Las propiedades del haz de radar, o sea, qué características tiene nuestra señal en función de la imagen que elegimos o que nos toca, con la cual nos toca trabajar, de qué satélite vino, de qué sensor, cómo se adquirió. Vamos a tener distintas características de la señal en cuanto a frecuencia y polarización. Frecuencia va a ser la banda de radar, CXL, polarización plana o paralela o cruzada, puede ser HHBB, HBBH. Geometría de la observación en función del modo del haz. Vamos a tener distintos ángulos de incidencia, que pueden ir de más verticales a más rasantes, y dirección de visión. El radar puede estar mirando a la derecha o a la izquierda. Eso en cuanto a propiedades del haz, más allá del tema resolución, ancho de barrido. Y en cuanto a las características de la superficie, vamos a tener que tener en cuenta cuál es la información que nos va a dar el radar y de qué va a depender el resultado en una imagen, el resultado de esas interacciones. Va a depender de las propiedades eléctricas de los materiales, del contenido de humedad de la superficie, de la rugosidad. Todo esto se va a ver reflejado en los distintos tonos y texturas de la imagen. Y además la morfología del terreno, de nuestro terreno, que se va a ver reflejado en los distintos patrones. Fíjense, acá tenemos un macizo rocoso, que puede ser, no sé, basamento cristalino, y acá tenemos un área volcánica. Tenemos patrones diferentes en este sector y en este, y dentro de cada uno de ellos observamos distintos tonos y texturas que corresponden a distintos tipos de superficie. Entonces, ¿cómo es que se produce la retrodispersión de las microondas cuando la radiación llega a la superficie? Puede existir una reflexión difusa en todas direcciones, una reflexión especular, o sea, donde el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, eso se recordarán de óptica por la ley de Snell. O puede ocurrir una reflexión en efecto de esquina o en córner, cuando tenemos varias superficies planas perpendiculares. Este es el recorrido que hace el haz de radar. Y esto va a ir variando en función de las superficies que tengamos. Fíjense, acá tenemos una superficie de alguna manera rugosa, una lisa y una angular. Y algunos elementos que después igual Nicole les va a hablar en más profundidad, va a ser distinta esta dispersión si se trata, por ejemplo, de una superficie de suelo seco, de una superficie de suelo húmedo, o si tenemos un suelo inundado. Acá tenemos el efecto de reflexión especular en el espejo de agua, y acá distinta intensidad de retrodispersión en un suelo seco y en un suelo húmedo. Esto en cuanto a lo que es la dispersión de superficie. Gracias a la penetración de las ondas de radar dentro de los materiales, tenemos también lo que es la dispersión de volumen, tanto en capas de suelo seco como nieve seca, como en capas de vegetación. Puede existir una dispersión en el interior de esos cuerpos que nos dé lo que se llama dispersión de volumen. O sea, la información que nos llega depende de todos estos objetos, de todas estas interacciones.
Esto ocurre, por ejemplo, en el caso donde hay vegetación. Por ejemplo, podemos tener respuesta de las ondas que llegan de radar y que interactúan con la superficie de la vegetación. Puede haber interacción con la masa vegetal por dentro. Puede haber también una interacción con el suelo que está por debajo de la capa vegetal, y también con los objetos planos como las ramas y los troncos. Entonces acá tenemos distintos tipos de dispersión de volumen que se van a ir sumando en la respuesta que nos da la vegetación. Se va a sumar dispersión de volumen con lo que es dispersión de efecto de reflectores en Corner y reflexión. Entonces, ¿cuáles son estos, simplificando, los mecanismos de interacción y cómo cambia el tono en una imagen? Cuando hay reflexión difusa, vamos a tener tonos de gris. Esto ocurre en los afloramientos, en la superficie de suelo, en donde hay, no sé, un suelo cultivado, o sea, distintos tipos de reflexión difusa nos van a dar distintos tonos de gris en la imagen. Cuando tenemos reflexión especular, como en las superficies planas, toda la radiación que llega rebota y se va, nada vuelve hacia el radar. Entonces, esto es lo que se llama reflexión especular. Estos píxeles van a ser negros porque no hay información, no hay radiación que vuelva. Cuando hay superficies planas paralelas entre sí, tenemos el efecto de reflectores angulares o reflectores en Corner o en esquina. Hay doble rebote que hace que toda la radiación vuelva al radar. Ahí vamos a tener los píxeles más claros, más brillantes. Y después tenemos, esto en todo es dispersión superficial. Y en cuanto a lo que es la dispersión de volumen, va a depender de las interacciones, cuánta radiación llegue al radar. Entonces, distintos tonos de gris, mismo caso que la reflexión difusa. Pero cuando hay dispersión de volumen, estos tonos tienden a ser siempre más brillantes. Bueno, entonces vamos a ver propiedades de las de radar y luego características de la superficie. Longitud de onda y frecuencia, los principales elementos. Entonces, a medida que cambia la longitud de onda y la frecuencia, podemos tener distinta capacidad de penetración de las ondas de radar. Entonces, fíjense, acá tenemos banda X, acá tenemos banda L y acá tenemos banda C. Entonces, en la banda X, que es la más superficial, 3 centímetros, tenemos una retrodispersión directa de la masa vegetal. En la banda L, 24 centímetros, que tiene más penetración, la información va a ser directamente del suelo. Y en la banda C, entre 5 y 6 centímetros, vamos a tener una información de retrodispersión múltiple de la masa vegetal y del suelo. Entonces la información en un bosque de una imagen en banda X, en banda C y banda L va a ser diferente. En banda L vamos a tener una mayor penetración que en banda C y que en banda X. Esto es alguna forma de representar la información, cuál es la interacción. En banda X se interactúa, por decirlo, con las hojas del árbol, de este pino, en banda L con las pequeñas ramitas, en banda P sería con las ramas más importantes. Entonces va cambiando la intensidad de la respuesta con las distintas bandas. Entonces, nosotros podemos tener imágenes de bandas distintas, o sea, tomadas por distintos satélites, banda X, C, L, y generar composiciones color. Entonces, el que veamos color al hacer la composición quiere decir que cada una de las bandas respondió distinto. Acá tenemos banda X, banda C y banda L, y el resultado de una composición. Entonces hay color porque hay diferencia entre las tres bandas.
Entonces, hablando de lo que es la capacidad de penetración de la señal del microondas, está determinada en el caso de la vegetación por la cantidad de elementos dispersores que hay en la masa vegetal en relación con la longitud de onda del radar, y en ese caso, entonces, la penetración efectiva va a depender de la longitud de onda del radar o de la frecuencia, del tipo de vegetación y de la densidad de la masa vegetal. Entonces, resultados experimentales muestran que la banda C, de más o menos 5 centímetros de longitud de onda, puede penetrar un 30% de un bosque boreal. La banda L, de 23 centímetros, un 60%, y la banda P, de 69 centímetros, puede llegar al suelo del bosque. Entonces, ¿qué es la profundidad de penetración de la señal? Es la distancia de propagación en la cual la intensidad de la señal se reduce un 37% respecto del original. Entonces, ¿hasta dónde llega esa señal? Es una distancia. ¿Y de qué depende? Del contenido de humedad, o sea, más allá de la constante dieléctrica de los materiales, del contenido de humedad. Porque el contenido de humedad condiciona la retrodispersión del radar. Entonces, para suelos de conductividad moderada, esta dimensión, o sea, la profundidad de penetración, es de aproximadamente 5 longitudes de onda. O sea, si tenemos una longitud de onda de 3 centímetros, va a ser 15 centímetros de penetración. Una longitud de onda de 25 va a ser, o más o menos 23, 24, va a ser, bueno, habría que hacer la cuenta, 100 y pico centímetros de penetración. Entonces, a mayor longitud de onda, mayor profundidad de penetración. Y esta penetración es efectiva hasta tanto yo me encuentre con un obstáculo, o sea, con un cambio de densidad. Bueno, eso por un lado, hablando de lo que es la frecuencia. Con respecto a la polarización, ya sabemos que tenemos las distintas polarizaciones, paralelas y cruzadas, y podemos entonces obtener imágenes distintas para cada una de las polarizaciones. Acá tenemos HH, HB y BB, 3 polarizaciones distintas, y componer esas polarizaciones en una composición color. Entonces, cada color me va a estar indicando en cuál de las polarizaciones la respuesta fue mayor. Entonces, eso me va a hablar de los componentes de la superficie. Acá tenemos, por ejemplo, todo banda C, 3 polarizaciones distintas, HH, BB y HB, y una composición color de polarizaciones. Con el círculo cromático nosotros podemos deducir cuál fue la banda en la cual la respuesta fue mayor para cada una de estas parcelas, cuál fue la polarización. Acá, por ejemplo, fíjense, tenemos una hermosa imagen del CIRSE-IXAR del transbordador, donde se combinan banda C, HH en rojo, banda L, HB en verde, y banda L, HH en azul. Si nosotros estuviéramos observando una imagen óptica, por ejemplo, estaríamos viendo prácticamente todo blanco, salvo en los cuerpos de agua. Y en cambio, al tener radar y con banda L que penetra las capas de nieve seca, estamos viendo, y el hielo, estamos viendo un montón de microtexturas o estructuras que están dentro de la masa de hielo. Entonces estoy viendo un montón de información, estoy viendo zonas de debilidad por las cuales este hielo puede en algún momento llegar a romperse. Bueno, eso en cuanto a, vimos, frecuencia, longitud de onda, polarización, ángulo de incidencia. Habíamos hablado de los distintos ángulos de incidencia, y estos ángulos de incidencia inciden
modifican la intensidad de la señal. Ángulos de incidencia más amplios, la señal de retorno va a ser más baja. Ángulos de incidencia más pequeños, la señal de retorno va a ser más alta. Entonces, a lo largo de una imagen en la cual en el alcance cercano hay un ángulo más vertical y en el alcance lejano más rasante, se ve una variación en la intensidad general de la imagen, o en el tono general de la imagen. Este tipo de variación, que es muy suave, ya se corrige ahora normalmente, o viene corregida en las imágenes que se distribuyen. Además, este ángulo de incidencia nos va a permitir observar objetos o realzar algunos objetos. Acá estamos viendo un campo forestal en Canadá, y donde vemos las áreas de tala de los bosques, que son estos pequeños triangulitos oscuros, que es una tala muy distinta a la que se hace acá en el hemisferio sur. Esta es más controlada. Entonces tenemos estos pequeños triangulitos oscuros, son zonas donde se han talado los bosques. Fíjense, en esta imagen se ven oscuros por el ángulo de incidencia, y en esta imagen se confunden con el resto. O sea que la variación en el ángulo hace que unos objetos sean más visibles o menos. Y acá, por ejemplo, estamos viendo dos imágenes RadarSat con distinto ángulo de incidencia, y vemos la superficie del mar. Esto es el delta del río Paraná. Acá vemos la superficie sería más vale el río de la Plata, la superficie más lisa, se ve para ángulos de incidencia mayores, 42 grados, que para esta observación de ángulos de incidencia menores, donde se ve la superficie más rugosa. O sea, fíjense, la superficie no cambió, cambió el ángulo de incidencia, y también en el interior del delta estamos viendo cosas completamente distintas. Bueno, otro efecto del ángulo de incidencia, fíjense acá estamos viendo capas, sedimentos estratificados en esta imagen, tomada con dos ángulos de incidencia distintos. Fíjense, acá tenemos un ángulo más abierto, más rasante, y podemos diferenciar las distintas litologías en función de su rugosidad, mientras que acá un ángulo más empinado se ha ocultado esa información, mientras que se realza otra, que tiene que ver con la estructura de los macizos rocosos y las redes de drenaje, con ángulos más empinados. Entonces ahí vimos ángulo de incidencia. Dirección de observación. Estas cosas para geología y geomorfología son importantísimas. ¿Qué pasa? Nosotros podemos tener imágenes en órbita descendente, en órbita ascendente, con mirada a la derecha y mirada a la izquierda. O sea, tenemos múltiples visiones, podemos tener múltiples visiones sobre el mismo lugar. ¿Qué va a pasar? Todos los objetos que estén alineados perpendicularmente a la dirección de visión del radar van a generar una respuesta, van a retrodispersar hacia el radar. Mientras que todos los objetos alineados paralelamente a la dirección de observación, es como que no va a haber ese rebote hacia el radar. Entonces, esto va a dar, en este caso, tonos brillantes porque hay retrodispersión, en este caso tonos oscuros porque ese fenómeno no ocurre. Esto es lo que se llama ángulo de aspecto, la relación que hay entre la dirección de observación del radar y la dirección de los objetos alineados, que pueden ser terrazas de cultivo, pueden ser redes viales, pueden ser urbanización y pueden ser también estructuras geológicas. Entonces, va a haber una dirección de observación que va a ser óptima. Por ejemplo, acá tenemos el satélite que pasa por acá y el radar que mira a la derecha.
todos los rasgos perpendiculares a la dirección de observación se van a ver realzados. Mientras que hay un montón de rasgos que van a caer dentro de lo que es la faja de invisibilidad. Entre más o menos 20 grados respecto a la dirección de observación, esos rasgos se van a ver ocultos de alguna manera. Entonces, eso es importantísimo cuando solicitamos imágenes, sobre todo para ver rasgos estructurales, elegir bien la dirección de observación. Bueno, entonces acá completamos lo que son las propiedades de las de radar. Entonces ahora vamos a ver cómo son las características de la superficie y cómo interactúan con esas propiedades. Propiedades eléctricas y contenido de humedad son uno de los parámetros fundamentales. Entonces, la constante dieléctrica me va a hablar de en qué medida un material va a reflejar o absorber o transmitir la radiación de las microondas. Entonces, en el caso de las rocas, por ejemplo, la constante dieléctrica se mantiene dentro de un rango muy pequeño. Entonces, no es un parámetro muy significativo para discriminar tipos litológicos. Además, ¿qué pasa? Una pequeña cantidad de humedad modifica de manera muy significativa la constante dieléctrica. Acá fíjense lo que pasa en una superficie seca, porque vemos el contraste entre la constante dieléctrica del aire, que es cerca de 1, y la de un suelo seco, vegetación, que anda en 1.4 a 3. Es muy parecida. Entonces, una superficie seca deja que la radiación de microondas pase. Cuando la superficie es húmeda, por la constante dieléctrica del agua, el contraste que se produce entre el aire y la superficie húmeda es altísimo. Fíjense, acá la constante dieléctrica pasa de 1 a 3, pasa a tener valores de 34 a 80. Esto provoca que la radiación rebote, no penetre en la vegetación ni en el suelo húmedo. Por eso, el tema de la capacidad de penetración de las ondas de radar es en condiciones de extrema aridez. Y además esto quiere decir que una superficie seca va a tener una retrodispersión baja, una superficie húmeda, una retrodispersión alta. Entonces, esto nos da este gráfico, fíjense, la constante dieléctrica va a aumentar en relación con el contenido de humedad. Acá tenemos, por ejemplo, una imagen de radar de una zona en la cual hay campos de cultivo y estamos está atravesando un frente de tormenta. Entonces, más allá de los tonos y texturas que tengan estos campos, ocurre un fenómeno acá que nos ha levantado la respuesta de toda la parte sur de la imagen, ¿no? Esto es por una gran cantidad de humedad, luego de una precipitación, entonces toda la señal se ha visto aumentada. Bueno, acá el mismo gráfico, bueno, más en detalle, de variaciones de constante dieléctrica en función de la humedad volumétrica. Eso lo podemos ver también en las zonas de cultivo donde hay riego por aspersión. Fíjense, para un mismo suelo arado, las zonas con riego se ven mucho más brillantes que las zonas secas. En este caso estamos viendo una meseta de conglomerados en Santa Cruz, en una zona muy árida, 4 imágenes de distintas fechas, muy parecidas todas, salvo esta imagen, que fue adquirida luego de un periodo de lluvia. Entonces ahí tenemos la humedad retenida en el suelo, en la vegetación, aumenta la constante dieléctrica, aumenta la señal de radar. Bueno, ese es el parámetro básico de los materiales que condicionan la señal de radar.
El otro parámetro de gran importancia es la rugosidad superficial. Nosotros podemos tener materiales rugosos, materiales lisos. El que un material sea rugoso o sea liso no va a depender solo de las características del material, sino también de la longitud de onda del radar. Porque un material puede ser liso para un radar y rugoso para otro en función de la longitud de onda. Entonces hay una fórmula que pone todo esto en relación, que es desviación típica de la altura de la superficie mayor o igual longitud de onda sobre 8 por el coseno de tita. Esto indica que a la misma rugosidad del terreno, este va a ser más liso para longitudes de onda más largas y más rugoso para longitudes de onda más cortas. Y también va a ser más liso para ángulos de incidencia mayores u observación más oblicua, como vimos en el caso del delta del Paraná, que teníamos dos imágenes de distinto ángulo de incidencia. Entonces, nosotros ahí lo que tenemos que tener en cuenta es poner en relación estas bolitas, lo que están queriendo significar de alguna manera es la longitud de onda del radar, longitud de onda larga, longitud de onda pequeña, y acá sería la longitud de onda del suelo. Entonces, podemos tener casos que longitudes de onda larga vean una superficie como lisa, mientras que longitudes de onda corta vean esa misma superficie como rugosa. Entonces, siempre hablamos de rugosidad en función de la longitud de onda del radar. En el caso de los afloramientos, por ejemplo, ¿qué potencial tiene el conocer o el que el radar tenga respuesta a la rugosidad? Nosotros podemos tener, por ejemplo, macizos volcánicos con coladas de lava de distinta edad. Entonces, una colada de lava nueva va a ser mucho más rugosa que una colada de lava antigua, que está más erosionada. Entonces ahí la rugosidad y por ende el brillo en la imagen nos puede dar una cronología relativa de esos eventos. Dani, discúlpame, Sí, estamos pasados. estamos pasados, a ver, bueno, ahora no, me fijo a ver cuánto me queda, ¿verdad? Dale. Bueno, estoy con rugosidad. Sí, bueno, no me queda mucho. Trato de achicar el... Lo que pasa Dale. es lo más importante esto. Sí, es lo más importante. Bueno, entonces, aparte me robaron tiempo al principio. Está bien, está bien. Un poco para todos. Vamos a restar entonces tiempo del almuerzo, porque vale Dale. la pena que vos expongas. Y porque me da lástima, es la parte de Claro, las más interacciones. aplicado. Sí. Bueno, entonces en cuanto a rugosidad es importante con respecto a la longitud de onda del radar. Y en cuanto a la humedad, que modifica la constante dieléctrica, nos puede servir también para detectar algunos rasgos geológicos como planos de falla, planos de diaclasa, planos de estratificación, que van a ser zonas de debilidad que retengan mayor cantidad de humedad. Bueno, volviendo a la rugosidad, acá por ejemplo vemos una zona de mar abierto en una imagen RadarSat. Esta zona, por ejemplo, va a ser, si las olas tienen 3 centímetros, esta es una imagen en banda C, estas olas pueden ser rugosas en banda C. Pero si nosotros tuviéramos tomado esta imagen con banda L, probablemente esta imagen se viera oscura porque las olas eran pequeñas, eran de 3 centímetros, y la banda L de más o menos 23, 24 centímetros, vería a las olas como lisas. Lo mismo ocurre con estas zonas de poco viento, donde la banda C ve esta superficie como lisa, pero no quiere decir que sea lisa absoluta, es que la longitud de onda de las olas
tendría menos de 3 centímetros. En cuanto a las litologías, ¿para qué nos ayuda esta sensibilidad a la rugosidad? Para diferenciar materiales geológicos, no en función de la composición como hace el óptico, sino en función de la granulometría. Fíjense, un material con un grado de fragmentación de 1 a 2 centímetros se ve en un tono gris oscuro, mientras que otro material con una fragmentación de 4 o 5 centímetros se ve brillante, para la banda C. Si tuviéramos banda L o banda X sería otro cantar. Bueno, acá tenemos el caso de los campos volcánicos, como les decía. Este es un campo volcánico, acá tenemos zonas de riegos por aspersión, que se ven más brillantes, y tenemos una colada nueva que se ve más brillante por tener mayor rugosidad que las otras coladas. El mismo efecto en las Islas Galápagos, donde las coladas oscuras y claras nos están hablando de distintos materiales volcánicos. Si recuerdan los geólogos, tenemos distintos tipos de lava. La lava AA o bloquilava, que es una lava de rugosidad muy alta, se ve brillante, mientras que las lavas cordadas o paoe-oe se ven de tonos más oscuros. Se usan para comparar esta rugosidad en el campo como método de validación de la imagen de radar, se pueden usar rugosímetros. Estos son rugosímetros generados en Hawái para diferenciar lavas paoe-oe de lavas AA. También se usan perfiles con láser. Y esta es la versión argentina, un rugosímetro que fabricamos en el instituto para ver rugosidad de afloramientos en el macizo del Deseo en Santa Cruz. Entonces, ¿qué podemos hacer con estos rugosímetros? Medir parámetros de rugosidad. O sea, es una barra hueca con múltiples orificios en donde hemos tirado varillas. Estas varillas repiten la superficie de los afloramientos. Se saca una fotografía y a partir de ahí se miden altura promedio, máxima variación de altura, coeficiente de variación, desvío estándar de altura, porcentaje de reducción. Son un montón de parámetros de rugosidad. Estos parámetros se trataron de vincular con litologías, con grado de disección de los afloramientos, con presencia de vegetación. Conclusión, esta rugosidad es la que determina el brillo en las imágenes, o sea, en los distintos tonos de gris en la imagen. Y la relación que puede tener con las litologías es una relación indirecta. O sea, no tiene que ver con la composición litológica, el tono que vemos en la imagen, sino con el grado de disección de los afloramientos o con la granulometría. Otro tipo de rugosímetro que se usa para cuando uno está analizando la relación entre tono en las imágenes de radar y presencia de vegetación. Bueno, otras características de la superficie que influyen en la respuesta del radar es la geometría de los objetos. Tenemos distintos tipos de reflectores angulares, diedros y triedros, y cualquier superficie donde hayan, o cualquier estructura donde hayan superficies planas perpendiculares entre sí, actúan como reflectores angulares. Lo que podemos ver en las zonas urbanas, acá tenemos Buenos Aires, La Plata, Colonia. Fíjense que son las zonas más brillantes de la imagen. Los brillos intermedios están en la zona acá del río, y las zonas más oscuras corresponden a estelas de derrames de hidrocarburos o zonas contaminadas, donde la superficie es más plana, o sea, la rugosidad es menor. O sea, acá entran a jugar los distintos mecanismos de retrodispersión.
reflectores angulares artificiales, también las embarcaciones que actúan como puntos muy brillantes, las zonas urbanas, esto es Rosario, acá tenemos intensas reflexiones, acá tenemos reflexión especular, entonces vemos el río oscuro porque ahí el agua está en calma, si el agua estuviera movida veríamos tonos de gris en vez de ver de negro, y distintos tonos de gris acá, debido a cambios en la rugosidad superficial y sobre todo en el contenido de humedad. Bueno. Acá lo que quería mostrar es cómo el efecto de reflexión angular puede realzar objetos pequeños aún más chicos que la resolución de la imagen. Por ejemplo, un dique de cuarzo o de algún otro material que actúa como un reflector en esquina y puede ser visualizado como una línea clara brillante, por más que su tamaño es menor a la resolución de la imagen. Eso en cuanto a la geometría de los objetos. Entonces, redondeando, vamos a tener los parámetros del haz del radar y las características de la superficie. Y acá, en este dibujito que les queda, tienen como una síntesis de qué es lo que pasa en cada tipo de superficie. Entonces, teniendo en cuenta las interacciones entre las microondas y las distintas coberturas superficiales, nosotros podemos interpretar los distintos tonos y texturas y patrones de nuestra imagen. O sea, lo que tenemos que conocer bien es cómo es nuestra superficie, lo que estamos estudiando, y cómo son esas interacciones que se van a ver reflejadas en los tonos y texturas de la imagen, bueno, como en este caso, una hermosa imagen del Perito Moreno. Bueno, me apuré y terminé. Bueno, muchas gracias, Daniela. No, al contrario, igual Excelente. me gustaría saber si tienen dudas o algo. Bueno, te vamos a volver a encontrar al final de la tarde, Daniela. Dale.